Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. El doctor Alexander, yo creo que todo el mundo lo conoce, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él es un neurocirujano de Harvard. Es un mini currículum para presentároslo. Era profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard durante 15 años. Ha hecho más de 4.000 operaciones de neurocirugía. Es coautor de más de 150 libros científicos revisados por expertos, revisados por pares. Es autor o editor de 5 libros de radiocirugía y neurocirugía y tiene más de 230 presentaciones en conferencias en centros a nivel de todo el mundo. Tuvo la experiencia cercana a la muerte, que ahora nos lo contará, y ha escrito estos 3 libros maravillosos que aconsejo a todo el mundo. Ya podemos... Thank you. Now, is this the appropriate time for me to share my story? Esta es una buena oportunidad para que yo comparta mi historia. ¿Otra vez? Esta es una buena oportunidad para que yo comparta mi historia. Yo, antes de que comparta su historia, quería agradecerle el estar aquí con este público de más de 1.000 personas en Albacete, en el Congreso de Vida Después de la Vida. Good. Well, it's my pleasure to be here. And if this is the right time, I'm happy to share what happened to me almost 15 years ago. Sí, estoy contento de estar con vosotros y este es el momento en que puedo compartir lo que me sucedió a mí varios años atrás. And important to point out, I'd spent most of my life honing a very conventional scientific worldview about relationship of brain and mind, and I was in for quite an awakening when this coma unraveled. Lo que quiero detallar es que yo llevé una carrera con la forma más tradicional de la medicina y fue una gran sorpresa la que tuve con esta experiencia. My conventional training in neurosurgery led me to believe that the brain created consciousness, and thus when the brain and body die, our conscious awareness would come to an end. That is the opposite of what happens. Por eso yo había estudiado la relación entre el cerebro, que fuera el que produce la conciencia, y tenía ese concepto hasta entonces. It's important to point out that one of the unusual features of my near-death experience, or NDE, was amnesia, that I did not remember any of the details of Eben Alexander's life. I had no words, no language, no knowledge of Earth, humanity. Que no estaba allí para siempre. So many lessons occurred in the core, but one of the most profound was one that I call the Indra's net vision of reality. Y allí en ese núcleo, en ese centro, tuve esa experiencia la que yo llamo, Doctor, you hear me? Yes. How do you call that experience? Indra's net. Indra's net. La red Andros, no sé, a eso le llamo así, y era la que traía toda esa experiencia que yo sentí en ese lugar. And in that vision, I saw the interwoven life threads of all of our souls, all the sentient beings in their multi-incarnation life paths, intersecting in this beautiful kind of demonstration of the transformation and evolution of consciousness itself.
Y en esas redes que yo vi las líneas de todas las vidas, de todos los seres, entremezclándose y entretejiéndose de las vidas y las múltiples vidas de la reencarnación, todas como parte de esa realidad espiritual. Now, in the midst of these lessons, I would just kind of tumble back down to that earthworm eye view where it all began. But by recalling the musical notes of the memory of the melody in my mind, I was able to conjure up that light portal and ascend multiple times up through these spiritual levels. Y durante esa experiencia yo fui descendiendo gradualmente a ir teniendo la experiencia, pero guardándome dentro mío todas las notas musicales de esa melodía que me permitían. Entonces, siempre que quería poder volver a acceder a ese nivel. But there came a time when their advice that I was not there to stay came true, and I could no longer use the musical notes memory to come back up into that Gateway Valley. Pero llegó el punto en el que ya no pude recordar más esas notas y ellos me aclararon bien esa noción de que no estaba allí para quedarme, que tenía que volver, así que ya no pude usar esas notas para volver a subir a la experiencia superior. And at that point, I had a vision of thousands of beings going off into the distance around me, heads bowed, some holding candles, and this murmuring energy coming from them was welcoming me back to this realm. Pero entonces todas esas multitudes de seres espirituales empezaron a apartarse de mí, retirándose, todos con la cabeza baja, algunos llevando velas, y todo eso me fue ayudando a bajar otra vez a este plano. And it was in that setting that I I interpreted that as the power of prayer, but also saw 6 faces that appeared to me that were very important in understanding the journey. Y esa experiencia, entre todo eso que yo interpreto como el poder de la oración, había 6 partes que me fueron trayendo la comprensión de lo que sucedía. And so I was able to actually, by seeing those faces, and I remember them as sharply today as if I'd seen them yesterday morning, they helped me to understand that the vast majority of the coma journey had to happen between days 1 and 4 or 1 and 5 of my 7-day coma due to severe meningitis. Y esos rostros me fueron mostrando que toda mi experiencia allí iba a ser del día 1 al 5 de mis 7 días que tuve en coma aquí durante esa meningitis. But it was the 6th face that I saw that was the most important. It was a 10-year-old boy. And although I did not recognize him at the time, it was my son, Bond. Pero la más importante de esas 6 caras era la 6ª, que en ese momento no lo reconocí, pero después me di cuenta que era mi hijo, Bond. It was day 7 of coma. My doctors thought I started that week with a 10% chance of survival. By the end of the week was down to 2% chance of survival, but no chance of recovery. Y eso fue en el 7º día de mi experiencia. Cuando empezó esa semana de coma, los doctores dijeron que tenía un 10% de probabilidad de recuperarme y para el 7º ya solo me daban un 2% de sobrevivir, pero ninguna de mejorar. And that's when the doctors were recommending stopping the antibiotics and taking me off the ventilator. Y ahí fue que los médicos habían empezado a recomendar quitarme la ventilación y quitarme los medicamentos. So when Bond overheard that advice, he knew things were much worse than he'd been told. He came running down the hallway, pulled open my eyelids, one eye looking there, one eye there, neither pupil working. Anybody in medicine knows how horrible that picture is. Y al oír eso fue que mi hijo Bond salió corriendo y dijo, no puede ser, y fue corriendo por el pasillo, llegó hasta mí, me levantó un párpado, me levantó el otro, no reaccionaban las pupilas y todos en medicina saben lo grave que es esa situación. And Bond was pleading with me in the ICU room, Daddy, you're going to be okay, Daddy, you're going to be okay, as if somehow that would make it so. Y Bond me gritaba, papá, vas a estar bien, y como convenciéndose de que eso era verdad.
And I assure you, I did not see him with my eyes nor hear him with my ears. I was far too gone from this world. But now, all of a sudden, everything mattered because here was this other soul that I had a deep responsibility to. And I didn't understand how, but somehow I had to come back and help him in whatever it was he needed help with. Y bueno, yo no, por supuesto no le vi con mis ojos ni le oí con mis oídos porque estaba en otro ambiente completamente separado, pero tenía allí a ese espíritu delante mío que era responsabilidad mía y que tenía que volver y ayudarle en lo que él necesitase. And it was my love for Bond that essentially drew me back to this world. When I woke up in that ICU room, I did not even recognize my mother, my sons, my sisters at the bedside. I had no idea who these beings were, but my memories and language came back very rapidly. Y cuando entonces me desperté, le tenía allí delante y no sabía ni quién era esa persona, mis esposas, mis hijos, mis hermanos, pero rápidamente sí volvió a mí mi conocimiento del idioma y de poder hablar. Even though my personal memories had been completely deleted by the time I woke up from coma, all memories, including all my semantic knowledge, completely returned over about 2 months. Y aunque cuando volví no tenía ningún conocimiento, ningún recuerdo de toda esa vida que yo había tenido antes aquí, al cabo de un par de meses recuperé todo mi semántica y mi dominio del lenguaje. And I've spent the last 15 years since that coma working with other scientists around the world, coming to a deeper understanding of the reality of the afterlife and even of such concepts as reincarnation, that our souls come back to this world again and again in this process of love and connection and kindness and transformation. Y desde ese entonces, desde esa experiencia del coma hace 15 años, he estado trabajando con los científicos de todo el mundo, estudiando el concepto de la conciencia, la vida de más allá de este plano y de la reencarnación, incluso el hecho de que volvemos una y otra vez para ir aprendiendo sobre el amor y la vida aquí en este plano. And it's our third book, The Infinite Consciousness, as it's translated into Spanish, that really goes the distance to try and unite science and spirituality, because ultimately science and spirituality help each other come to a deeper understanding of the nature of human existence. Y es este tercer libro en el que describo toda esa conciencia y toda la naturaleza de nuestra sensación del mundo y nuestra presencia aquí. And important to understand that people don't have to have their own near-death experience to understand all that I'm talking about. Explore consciousness, centering prayer, deep meditation. I use sacred acoustics for meditation. It's just a very powerful tool for getting deep into conscious awareness and discovering for ourselves the reality of this primordial mind that the near-death experience literature is pointing to. Y por suerte no es que nadie tenga que pasar también por la experiencia cercana a la muerte para entender todo esto. Investiga la conciencia, estudia la conciencia, utiliza el poder de la oración, de la meditación. Incluso yo trabajé con los sonidos para ayudar a la meditación y a tomar conciencia de toda esta realidad. But the deepest lesson from the near-death experience community and the science of consciousness that emerges now is the understanding that we're all in this together. We're all sharing that one mind or the one heart. And that it's really all about love, compassion, kindness, mercy, acceptance, when necessary, forgiveness. But the lesson is that we can learn to live together and love one another. Pero la clave y la esencia de toda esta experiencia es la lección de que todos estamos en esto juntos. Todos tenemos que participar y aprender, ir desarrollando incluso cuando haga falta el perdón, pero el amor, la comprensión y la participación. Todos estamos en ello unidos. And so that's my story as it stands, and I'd be happy to have more conversation and try to answer any questions about it. Pues en fin, esa fue mi experiencia y básicamente es eso, pero estaría contento de contestar si tenéis alguna pregunta o queréis decir algo más, conversarlo. Yo quisiera que nos explicase qué dijeron sus compañeros
médicos, los compañeros científicos de su caso. I would like to ask you, what did your colleagues and your colleagues in the same branches of medicine, what did they tell about all this experience? Well, it turns out that some of my greatest support for sharing my story has come from the medical, nursing, and scientific communities. A lot of that has to do with the fact of a medical case report. Bueno, la verdad es que la mayor parte del apoyo que recibí fue justamente de los doctores y los científicos y de las enfermeras, sobre todo este estudio del aspecto científico de la experiencia. The case report was in the Journal of Nervous and Mental Diseases, September 2018, and it makes it very clear that based on medical parameters, my brain was far too damaged to have any kind of dream or hallucination. Esto apareció en la revista de enfermedades neurológicas en el número de septiembre de 2018, y lo interesante es que todas estas experiencias sucedieron cuando mi cerebro estaba demasiado desconectado para poder tener ningún tipo de alucinación. When the peer-reviewed scientific editors of the journal challenged the authors who wrote that case report, who were not involved in my care but fascinated by my recovery, they said, "How do you explain this? Unprecedented in the medical literature that someone be this ill from bacterial meningitis and then make a full recovery. What's the explanation?" Y ese artículo en la revista fue escrito por médicos, por científicos que estaban estudiando mi caso, y el editor de la revista les preguntaba allí mismo, bueno, pero ¿cómo este caso de meningitis bacteriana, cómo podéis explicar vosotros que todo esto sucediera en esa situación? And the doctors who wrote the case report said it's because he had a near-death experience that he benefited from this remarkable recovery. Y ellos contestaron, los científicos contestaron, es que porque él tuvo esta experiencia cercana a la muerte, es que fue capaz de recuperarse y de tener una recuperación completa de esta meningitis. They knew of other cases like Anita Moorjani, who basically cured her advanced stage 4 lymphoma during a near-death experience, or Dr. Mary C. Neal, and she is an orthopedic surgeon who had over 30-minute warm water drowning, kayaking, and they both made complete recoveries, just as I did, from an illness that should have killed them. Y todos estos médicos y científicos tenían ya referencias de esas experiencias, de una persona que había fallecido, otra que se había ahogado durante 30 minutos en una experiencia haciendo kayak, y todo eso les ayudó a juntarlo con mi historia. Pues yo creo que nada más, es muy difícil después de este caso no creer que la conciencia es algo más que el cerebro. Well, I would also like to ask you, so how do you see this point of consciousness being more than just the brain? Basically, that the amount of damage to my neocortex and the CT and MRI scan showed all lobes of my brain affected, and it was a full thickness damage based on those scans. And then my Glasgow coma scales that were, for you or me would be 15. For a corpse is 3. Anything below 9 is deep coma, and I was pretty much 6 or 7 or down to 5 the whole time. There was really no way that brain could have harbored any kind of dream or hallucination. Bueno, pues claro, todo mi neocórtex estaba completamente afectado en todo su grosor, todo su espesor, y lo normal es que los registros fueran de un valor de 13, cualquier cosa por debajo de 9 ya se considera que no funciona, y 3 es prácticamente un cadáver. Yo estaba siempre entre el 5 y el 6, o sea que tenía demasiado daño para que hubiera ningún tipo de experiencia. Pues muchas gracias, doctor Alexander, por compartir
tu experiencia. Thank you very much for having me on. It's great to share.